La historia comienza con nuestro protagonista preparándose para el ritual de reencarnación. Alguien le indica que dé la orden para comenzar. Lee Cheol-soo responde con firmeza, que inicien el ritual de inmediato. Es entonces cuando nos hablan un poco sobre él, el eunuco Lee Cheol-soo, conocido como el titiritero oculto detrás de la emperatriz marioneta del Imperio Min moderno. Una figura en las sombras que controla y monopoliza a las autoridades de la corte. Lo llaman el peor villano de la historia, manipulando la política del imperio a su antojo. Ese es Lee Cheol-soo. Gracias a sus esfuerzos, logró que la insignificante tercera princesa se convirtiera en emperatriz. Dicen que es una persona capaz de hacer caer incluso a los pájaros del cielo, pero hay algo que no puede lograr: compartir el delicioso con alguien. Mientras continúa el ritual, alguien irrumpe bruscamente, abriendo la puerta de golpe y sobresaltando a Lee Cheol-soo. Es una joven hermosa, con los ojos llenos de lágrimas. Exige saber por qué intenta abandonar este mundo. Suplica con voz quebrada que detengan el ritual de inmediato. Esa joven es la emperatriz Yuanhua del Imperio Min. Arrodillada ante él, le pregunta si de verdad es tan importante para él la unión del yin y el yang. Le dice que, si lo que desea es poder o riqueza, se lo dará todo, pero le ruega que, por favor, detenga el ritual. Lee Cheol-soo, con expresión seria, le dice que ya ha tomado su decisión, que por favor perdone su deslealtad, pero que ha elegido partir antes que seguir viviendo así. ¿Por qué? Porque está obsesionado con el placer. Tal vez otros no lo entiendan, pero para él, eso es crucial. Desde su vida anterior hasta ahora, ha sido virgen por 50 años. Después de haber sido atropellado por el famoso camión de la reencarnación mientras cruzaba la calle, terminó en el mundo marcial de Jungwon. Durante esos 50 años dejó atrás su vida a la edad de 28 años y reencarnó como un joven de 12. Al principio, fue soportable. Pero todo cambió cuando fue secuestrado por un traficante de esclavos. No un traficante cualquiera, uno que castraba a los hombres y los vendía como eunucos. Mientras el traficante sostenía unas tijeras, Lee Cheol-soo gritó con desesperación que se alejara, pero ya era tarde. Le quitaron lo que lo hacía hombre. Desde entonces, ha hecho todo lo posible por recuperar su virilidad. Convirtió a la tercera princesa en emperatriz solo para tener acceso a un médico legendario. Dominó las artes marciales hasta el punto de renacer, se convirtió en el artista marcial más poderoso del Palacio Imperial, pero crear algo de la nada es imposible. Un doctor le dijo a la emperatriz que comprendía su noble intención de curar a su sirviente, pero que, a menos que renaciera, nunca podría recuperar lo perdido. Lee Cheol-soo pensaba: ¿de qué sirven el dinero, el poder o la destreza marcial si, al final, sigo siendo un eunuco? Por eso decidió reencarnar en un nuevo cuerpo. Comenzar de nuevo. Una vida de placer, con incontables esposas y concubinas, rodeado de las mujeres más deslumbrantes. Solo así podrá sentirse verdaderamente satisfecho. Pide que saquen a la emperatriz del lugar. Ella, llorando, se niega. No puede permitir que una persona que fue como un padre para ella fallezca de forma tan absurda. Lee Cheol-soo reflexiona. Incluso después de convertirse en emperatriz, sigue siendo una niña mimada. Claro, han pasado toda una vida juntos desde que eran jóvenes. ¿Realmente la ve como una niña, o como una hermana menor? Conmovido por sus lágrimas, casi detiene el ritual, pero no puede seguir viviendo así. Uno de los encargados del ritual le advierte que la técnica de reencarnación está prohibida, que de cada 100 personas, 99 fallecen. Le pregunta si aún desea continuar. Lee Cheol-soo, en silencio, responde en su mente: para vivir así, prefiero dejar de existir. Y pide que el ritual continúe. Mientras el proceso comienza, tendido en la cama, dice con calma que ya ha disfrutado de todo el poder y ha gastado toda la riqueza posible. Renacerá, cueste lo que cueste. Abriendo lentamente los ojos, escucha una voz llamándolo. Aturdido, se incorpora y ve un anciano que lo recibe cuando despierta. La persona que tiene frente a él le dice que se alegra de que haya despertado. Pero Lee Cheol-soo se queda petrificado: es el mismo traficante que lo castró y luego lo vendió como eunuco. El traficante le cuenta que lo encontró desmayado cerca del camino. Lee Cheol-soo, incrédulo,
piensa que se suponía que ese hombre había fallecido a manos de unos bandidos. Entonces se pregunta: ¿esto no es reencarnación, sino regresión? Rápidamente se revisa, al comprobar que ha recuperado su hombría, se siente aliviado. Pero no hay tiempo para celebraciones, hay algo que debe hacer primero. El traficante pregunta si está herido en alguna parte. Lee Cheol-soo, pensativo, pone cara de Joker y le da las gracias por salvarlo. Finge haber lastimado la muñeca y le pide que lo revise. El astuto traficante, confiado, le propone acompañarlo a su casa para tratarlo. Lee Cheol-soo, con una sonrisa, le pregunta si acaso planea secuestrarlo de nuevo y venderlo. El traficante, asustado, le pregunta cómo sabe eso. Pero ya es demasiado tarde. Con velocidad inhumana, Lee Cheol-soo lo somete, torciéndole la muñeca. Piensa: acabo de regresar, pero todas mis técnicas siguen conmigo. Las habilidades del mejor artista marcial del Palacio Imperial aún están dentro de mí. Mientras lo estrangula, el traficante balbucea: ¿por qué me haces esto? Lee Cheol-soo responde, riendo: cuando escuché que habías fallecido, me sentí arrepentido. Porque no fui yo quien acabó contigo. Y escupiéndole el rostro, piensa para sí mismo: me tomó 50 años llegar a este punto. Porque era un eunuco. Porque estaba castrado. Un simple sirviente de la corte. Incluso con todo el poder y la riqueza, no pude disfrutar de nada de eso. Pero ahora soy distinto. Ya no soy el de antes. Reencarnación o regresión, no importa. De ahora en adelante, viviré por el placer. Mi vida comienza ahora. Tras consumar su venganza contra el traficante de esclavos, han pasado 2 meses sin que se nos dé mucho contexto. Ahora, vemos a Lee Cheol-soo ascendiendo por unas montañas nevadas. Él mismo comenta que el frío es tan intenso que siente que podría morir en cualquier momento. Se encuentra escalando las montañas Gondón, en la provincia de Gansu. Aunque sabe que podría colapsar en cualquier instante, afirma que este dolor no es nada comparado con lo que ha sufrido, todo por alcanzar el placer que ha anhelado durante toda su vida. Lee Cheol-soo se pregunta si existe otro mundo tan profundo como el del placer verdadero. Piensa que, si solo buscara placer físico, bastaría con ganar algo de dinero y visitar un burdel. Sin embargo, eso no lo satisface. No está dispuesto a desperdiciar su preciosa virginidad en una experiencia tan superficial. Él busca algo más, un amor auténtico, con bellezas incomparables, un amor donde los corazones se conecten, y se intercambie tanto placer físico como mental. Busca esa pasión genuina que solo nace del amor verdadero. Pero para alcanzar ese sueño, necesita 2 cosas, fama y dinero. Necesita convertirse en el héroe del mundo marcial. En su vida anterior, había dejado toda clase de elixires y manuales de artes marciales en su tumba, planeando que su futura reencarnación los utilizara. Pero esta no fue una reencarnación, sino una regresión. Ese plan ya no sirve. Aún así, como antiguo jefe de las agencias de inteligencia de la emperatriz, posee un conocimiento claro de lo que ocurrirá en los próximos 50 años. Todo le resulta tan claro como la palma de su mano. Hablando consigo mismo, Lee Cheol-soo reflexiona que, si entrena sus artes marciales y utiliza el conocimiento del futuro, no tendrá problemas para sacudir al mundo marcial. Ríe con una expresión psicótica y asegura que convertirse en un héroe reconocido será fácil. Luego, se recompone, recordando que debe abandonar los hábitos de cuando era un eunuco, aunque no puede evitar seguir riendo como un loco. Llega entonces a lo que parece ser un santuario en ruinas y afirma que el gran final comienza aquí, en la secta Gondón. Haciendo una reverencia, grita si hay alguien presente. En ese momento, se nos presenta al que parece ser el maestro de la secta, sorprendido de que un niño haya escalado semejante montaña en un clima tan hostil. Con voz fuerte y decidida, Lee Cheol-soo se presenta. Soy Lee Cheol-soo. Mis padres fueron asesinados por bandidos, y mi único sueño es volverme más fuerte. Por favor, acépteme como discípulo de la secta Gondón. A continuación, un panel informativo nos revela que la secta Gondón es una orden taoísta que ha integrado elementos del confucianismo, el budismo y el taoísmo en sus artes marciales. Es famosa por sus técnicas despiadadas, especialmente diseñadas para combatir la fuerza maligna del mundo marcial.
Aquellos sin visión podrían confundirla con una secta demoníaca debido a su estilo brutal de combate. Con un estruendo, aparece el maestro de la secta. Observando a Lee Cheol-su, le pregunta si no tiene arrepentimientos en su vida, considerando que escalar las montañas Gondón en pleno invierno no es tarea menor. Si eso significa unirme a la secta, no me importa nada más. Por favor, acépteme como discípulo. Responde Cheol-su con firmeza. El maestro, pensativo, le pide que le muestre sus brazos y manos. Al tocarlos ligeramente, detecta que el flujo natural de energía en su cuerpo está expulsando impurezas. Se pregunta si ha estado utilizando una técnica de respiración tonal mientras subía la montaña. Reconoce que esa técnica es fundamental para acumular energía en el dantian y sentar las bases del cultivo. ¿Aprendiste esto de tus padres?, pregunta. Lee Cheol-su asiente, aunque en realidad lo aprendió por practicarlo repetidamente, sabiendo que incrementa la vitalidad. Entonces, el maestro se presenta oficialmente y lo acepta como discípulo, afirmando que normalmente hay muchos pasos para ingresar, pero que su potencial le ha convencido. Le pide que entre al santuario. Por dentro, Lee Cheol-su piensa que todo va de acuerdo a su plan. La secta Gondón está al borde del colapso, así que no pueden permitirse rechazar nuevos discípulos. En una escena algo cómica, menciona que no puede bajar la guardia, y que incluso planea practicar ejercicios de Kegel en sus ratos libres para mantener su vitalidad. Al observar el estado del lugar, nota que está peor de lo que recordaba. Reflexiona. Sabía que la secta Gondón, que una vez tuvo un asiento entre las nubes, sufrió un gran golpe hace 50 años en la guerra entre el camino ortodoxo y el demoníaco, pero verlo en persona me da una comprensión más profunda. El maestro interrumpe sus pensamientos diciendo que, antes de explicarle las reglas, debe presentarle a los discípulos superiores y a la cabeza de la secta. Internamente, Lee Cheol-su piensa que cuanto peor esté la secta, mejor para él, ya que así podrá invertir plenamente antes de que Yu Jin-wi, la futura santa de la espada, alcance la cima. Llamando a Jin-wi, el maestro le dice que ha traído un nuevo discípulo. Con una ráfaga de viento, aparece una figura que deja a Lee Cheol-su atónito, es alguien a quien reconoce de su vida pasada. Yu Jin-wi se presenta como su nuevo hermano mayor. Es extremadamente guapo, lo cual sorprende a Cheol-su, quien nunca vio su rostro anteriormente, ya que en su vida pasada siempre usaba un sombrero de bambú. Pensé que los rumores sobre mujeres peleando por él eran exageraciones, pero ahora no estoy tan seguro. ¿Podría arruinar mis planes futuros?, piensa Cheol-su. Jin, al verlo distraído, le pregunta si está enfermo o se siente bien. Cheol-su, un poco hostil, le responde que está bien. Jin, aliviado, le dice que no hace falta ser tan formales, ya que desde ahora son hermanos. En su mente, Cheol-su maldice lo buena persona que es y, con una expresión cómica, piensa. Que solo sean 3 centímetros. Jin le toma de la mano y le dice que quiere mostrarle muchos lugares. Cheol-su, incómodo, piensa en lo virgen que es y en que no quiere tocar a otro hombre. Bruscamente se suelta, pero de inmediato se arrepiente. Jin se disculpa diciendo que está muy emocionado por tener por fin a un discípulo más joven. Cheol-su también se disculpa y promete calmarse. Debe mantener una buena relación con Yu Jin-wi. En otro lugar, el maestro de la secta observa el viento y reflexiona que el viento de Gondón parece estar llegando lentamente a su fin. Piensa que espera que sus discípulos crezcan pronto. Recuerda que encontró a Jin huérfano hace 10 años y, tras descubrir su talento, lo entrenó con dedicación. Él es su única esperanza para restaurar la secta. Pronto deberá entrar en el mundo marcial y enfrentarse a muchos hombres. Finalmente, reflexiona que, para interactuar con Lee Cheol-su, alguien de su misma edad, ella, pues Jin-wi está disfrazada de hombre, deberá aprender a sobrellevar ese secreto. Esa misma noche, en su habitación, Lee Cheol-su piensa. Mañana se cumple mi primer día en la secta. He estado tosiendo y dando vueltas en la cama durante 2 horas. Todo esto es culpa de ese bastardo de Jin-wi. Entonces, la historia retrocede a lo ocurrido al mediodía. Lee Cheol-su, haciendo una reverencia, dice que espera llevarse bien con su senior. Jin responde que también espera lo mismo y se disculpa por haberlo sorprendido tantas veces. Luego,
Comienza a explicarle que los que una vez fueron los gloriosos terrenos de la secta ahora están en ruinas. Sin embargo, aún quiere mostrarle muchos lugares, pues incluso después de la terrible masacre de hace 50 años, el Palacio Yuncheon, donde reside el maestro, y el Salón Cheonwon, donde viven los discípulos, siguen en pie. Afirma que la secta conjunta aún no está muerta y desea compartir esa esperanza con él. Lee Cheol-soo, pensativo, recuerda. Hace 50 años, la guerra entre el camino ortodoxo y el demoníaco comenzó con la aniquilación de la secta conjunta. Nadie esperaba que la secta demoníaca superara a la secta Kunlun y atacara a la secta conjunta, la más poderosa entre todas. No es difícil entender el deseo de Jin por compartir la historia de este lugar. Comprendiéndolo, Lee Cheol-soo le responde que está bien, pero que, por favor, no se acerque de forma tan repentina como antes, ya que es un poco tímido. Jin, algo avergonzado, acepta. Observándola, Lee Cheol-soo nota cómo se encoge visiblemente, y piensa que no sería bueno presionarla más allá. Acercándose, Lee Cheol-soo le dice que los errores le pueden pasar a cualquiera, así que no hay necesidad de sentirse desanimada, y que si la historia de la secta conjunta es contada por ella, a él le encantaría escucharla. Estas palabras alegran a Jin. Pensando, Lee Cheol-soo concluye. Hasta este punto, las cosas fueron bien. Para calmar a alguien como él, solo necesitaba decir lo que quería escuchar. Sin embargo, no previó que Jin se emocionaría tanto que lo abrazaría por los hombros. Lee Cheol-soo, incómodo, se aparta de inmediato, aún creyendo que Jin es un hombre. Jin se disculpa otra vez por actuar tan impulsivamente. De vuelta al presente, Lee Cheol-soo está molesto. Dice que él solo se abraza con mujeres hermosas, y que casi pierde 50 años de castidad en un instante. Se pregunta quién es realmente Jin. Ese tipo es el prodigio nacido de la secta Gondon, un genio entre genios. Las mujeres que lo desean causan caos en el mundo marcial. Es el tipo de hombre que reconstruyó la secta Gondon sin siquiera parpadear, piensa. Enfadado, Lee Cheol-soo se pregunta cómo es posible que Jin tenga habilidades, carácter y buena apariencia al mismo tiempo, y aún así trate a las mujeres como piedras. Dicen que valora más las artes marciales que a las mujeres. Pero ahora que lo he visto en persona, lo entiendo. Jin definitivamente es gay. Lee Cheol-soo recuerda que durante sus días como eunuco escuchó rumores de que Jin fue castrado, pero que aún le quedaba su parte trasera, y que había encontrado un nuevo camino hacia el placer. Postrado en el suelo, Lee Cheol-soo se lamenta. Yo no soy gay. Mira a su amiguito y piensa que está empezando a querer usarlo. Nota que, por alguna razón, luce sombrío hoy. Los ejercicios de Kegel no son suficientes. Es hora de hacer Gelin, piensa. Pero lo siento, Jin. No te voy a dar mi Anastasio. Y comienza su entrenamiento. Mientras tanto, en la habitación de Jin, ella dice, frustrada. ¿Qué me pasa? Mientras se quitas los vendajes del pecho, recuerda. Hoy cometí 2 descortesías con el recién llegado. Solo estaba feliz de tener nueva familia. Me emocioné demasiado. Aunque no pueda ser un buen ejemplo. Recuerda cuando Lee Cheol-soo le dijo que le gustaría escuchar la historia si era contada por ella. Debiste haberte sorprendido y tener problemas. Aún así, intentaste decir palabras amables, considerando mis sentimientos. Pensando en Lee Cheol-soo, Jin se pregunta si eso es lo que se siente tener un hermano. Desea que la próxima vez se acerquen lo suficiente para poder abrazarse libremente. Al día siguiente, vemos a Lee Cheol-soo limpiando la cocina. Ya he terminado, dice. Observa detenidamente el lugar. Está dolorosamente pobre. Siento que se puede colapsar en cualquier momento. ¿Qué estoy haciendo aquí? Reflexiona que, para convertirse en un héroe del mundo marcial y hacerse un nombre, necesita causar una buena impresión al maestro y al senior. Ya que he llegado hasta aquí, incluso el tiempo que dedique a lavar un solo grano de arroz o una verdura será usado de la mejor manera posible. Y vuelve a sus ejercicios de Kegel. Pero en medio del entrenamiento, la puerta se abre bruscamente. Entra Jin-wi, asustándolo. ¿Qué haces aquí? Pregunta sorprendida. ¿Preparaste el desayuno tú solo?
Yo venía a ayudarte. Lee Cheol-soo responde que lo hizo porque el más joven debe encargarse de esas cosas. Admirada, Jin le dice con una expresión alegre que nunca había visto a alguien tan rápido y capaz como él. «Guau», piensa Lee Cheol-soo. ¿Cómo puede verse tan bien incluso en una situación como esta? Maldición, es realmente guapo. Si yo luciera la mitad de bien que él, no estaría sufriendo así. Explica que, tras perder a su padre, cree que creció rápidamente por las dificultades, y le pide disculpas si actuó de forma incómoda por hacerlo todo solo. Jin responde que no lo dijo de forma sarcástica, y que él también fue huérfano. Se disculpa nuevamente y dice que solo siente una especie de camaradería, que la madurez es algo bueno. Lee Cheol-soo se pregunta por qué se ha disculpado tantas veces desde ayer. ¿Está intentando parecer sumiso? Jin le dice que lo ayudará con el desayuno, que tiene experiencia preparando vegetales, ya que ese era originalmente su trabajo. Le pregunta qué clase de hermano mayor sería si dejara que el menor sufriera sin razón. Lee Cheol-soo piensa. Este chico realmente está atado a su hermana. Después de todo, el legendario Yu Jin-wi tenía una hermana, una belleza que una vez fue llamada la más hermosa del mundo. Pero la posibilidad de que esa hermana aparezca es baja. Ahora, soy el único amigo que Jin tiene. Viéndolo así, supongo que puedo seguirle la corriente. Saliendo de sus pensamientos, le dice que si va a ayudar, entonces por favor supervise, porque irá a buscar agua fresca para lavar los vegetales. Mientras busca el agua, Lee Cheol-soo reflexiona que no quiere acercarse mucho a Jin. Lo que realmente quiere es su nombre. Sabe que Jin se volverá famoso en el futuro, y usará esa fama para seducir a cada mujer posible, logrando que se enamoren profundamente de él mediante conquistas repetidas. Cuando coloca el balde con agua sobre la mesa, uno de los estantes donde hay un caldero pesado se rompe. El caldero va a caerle encima. Jin, al darse cuenta, lo advierte. Pero como Lee Cheol-soo no reacciona a tiempo, Jin se lanza a salvarlo, agarrando el caldero con tanta fuerza que deja marcas de sus dedos. ¿Estás bien?, pregunta, mientras lo sostiene como si fuera una damisela. Mientras lo sostiene, con una expresión encantadora, Jin dice: «Eres más ligero de lo que pensaba». Lee Cheol-soo, sonrojado, solo puede pensar: definitivamente, no es solo mi trasero lo que tengo que mantener a salvo. Lee Cheol-soo, sonrojado, piensa que huele a flores, pero al recordar la situación en la que se encuentra, le pregunta bruscamente a Jin: «¿Dónde crees que estás tocando?». Avergonzada, Jin responde rápidamente: «Juro que no estaba tratando de hacer nada raro. No lo malinterpretes». Furioso, Lee Cheol-soo replica: «¿Y qué exactamente debería malinterpretar? Además, deja de sonrojarte. Eso solo hace que la situación sea aún más extraña». Jin, apenada, se disculpa y dice que irá a preparar la comida, sugiriéndole que descanse, ya que debe estar en estado de shock. Lee Cheol-soo, en sus pensamientos, se pregunta si acaso Jin está tratando de asesinarlo, y reflexiona: ¿cómo puede un hermano menor darle órdenes al mayor? Si el maestro se entera de esto, definitivamente me agarrará del cuello y me hará reconstruir toda la secta. Viendo que Jin sigue en las nubes, Lee Cheol-soo le dice con seriedad: «No hay necesidad de que hagas esas cosas triviales nunca más. Desde ahora, como el hermano menor de la secta, yo me encargaré de todo». Jin, sonrojada, responde: «Está bien, pero aún así, quiero ayudarte». El comentario hace que Lee Cheol-soo también se sonroje, pero termina aceptando. Damos un salto de 2 meses. El maestro de la secta le pregunta a Lee Cheol-soo: «¿Qué crees que es la verdadera fuerza en las artes marciales?». Y continúa: «Algunos dirán que es la energía interna y consumirán todo tipo de elixires. Otros afirmarán que es el poder externo, lanzando constantemente sus puños. Pero la verdadera fuerza proviene del equilibrio entre la fuerza interna y la externa. Ninguna debe estar por encima de la otra. Solo entonces, las artes marciales muestran su verdadero potencial. Por lo tanto, nunca tomarás atajos en tu entrenamiento, ¿entendido?». «Sí, señor», responde Lee Cheol-soo,
con firmeza. Está bien por ahora, dice el maestro. Ve a ver a Jin. Y asegúrate de no holgazanear demasiado. Sí, señor, responde una vez más Lee Cheol-soo. En sus pensamientos, piensa que incluso si el maestro no lo hubiera dicho, él no planeaba perder el tiempo. Un cuerpo superior significa más vitalidad. Mientras se imagina en la intimidad con una mujer, se pregunta: ¿de qué sirve que un chico delgado tenga una gran herramienta? Si es por el arte de la intimidad, entonces todo este esfuerzo es simplemente dulce. Mientras mantiene la postura del caballo, piensa que se le está haciendo más fácil. Los 2 meses de entrenamiento ya están dando frutos. Reflexiona. Debe ser como se sienten las personas en el gimnasio cuando aumentan el peso que pueden levantar. Divagando en sus recuerdos, recuerda. Cuando era un eunuco, no importaba cuánto entrenara. Nunca pude deshacerme de esa sensación neutral y andrógina. Todo fue por culpa de ese maldito balde marcial del eunuco, la técnica del tesoro Gyua que había dominado. Si tan solo no hubiera seguido la receta de ese médico charlatán para renacer. No habría agotado a todos mis subordinados ni reunido todos esos elixires del mundo marcial, causando una destrucción ambiental. Cuanto más piensa en su vida pasada, más se enfurece. Pero se promete a sí mismo: esta vez, obtendré mi vida de macho alfa. Sus pensamientos son interrumpidos por la llegada de Jin. ¿Por qué sigues entrenando?, le pregunta. Lee Cheol-soo se sorprende de verla. Ya hace rato que el maestro terminó su entrenamiento, continúa Jin. Vine a buscarte. Ya es hora. Preparándose para marcharse, Lee Cheol-soo piensa que aún no es suficiente. Desea completar su físico como un verdadero guerrero tan pronto como sea posible. El tiempo pasa demasiado rápido. Esa misma noche, en las montañas de la secta, Lee Cheol-soo aterriza suavemente y piensa: si me falta algo, lo entrenaré en secreto. No quiero estar agotado en los jardines del placer. La resistencia cardiovascular es crucial. Lo único que me preocupa es que el maestro se entere. Sabe que el maestro reorganizó su horario de entrenamiento para no dañar su cuerpo joven. Si descubre lo que está haciendo, lo prohibirá de inmediato. Aún así, no puede rendirse. El entrenamiento regular no le dará la vitalidad de un rey. Comienza a correr. Esta noche, empiezo con una poderosa maratón, dice en voz alta. Sin darse cuenta, Jin lo había estado siguiendo. Cuando Lee Cheol-soo se percata, tropieza y cae estrepitosamente. Arrodillado y sorprendido, le pregunta: ¿qué haces aquí? Me preguntaba qué estabas tramando, escabulléndote del pabellón tan tarde, pero ya veo que es entrenamiento extra, responde Jin. El maestro me advirtió que empujar tu cuerpo más allá de los límites puede ser dañino. No podía quedarme de brazos cruzados. Lee Cheol-soo piensa: ¿por qué tuve que ser atrapado tan pronto? Si tuviera la energía interna de un año, habría sentido su presencia a través del ki. Si lo dejo así, definitivamente se lo dirá al maestro. Pero si no sigo entrenando, mi resistencia caerá. Y eso significa menos flujo sanguíneo hacia mi amigo. Recomponiéndose, dice: lo siento por preocuparte, pero tengo mis razones para hacer este entrenamiento extra. Somos diferentes. Tú entiendes los conceptos apenas te los enseñan. Yo, soy un tonto que olvida lo que me acaban de explicar. Odio ser dejado atrás. Odio la idea de ser expulsado, y tener que vagar por las calles llorando. Con intensidad, continúa. Odio esta realidad en la que, si no me esfuerzo hasta los huesos, ni siquiera voy a poder seguir tus pasos. Jin queda sorprendida. En sus pensamientos, Lee Cheol-soo se pregunta: tú, que eres tan recto hasta los huesos, ¿realmente podrías delatarme ante el maestro después de escuchar mi determinación? Jin se acerca lentamente, y Lee Cheol-soo dice: no quiero ser echado. Repentinamente, Jin lo abraza. No sabía que estabas teniendo problemas con eso, dice con ternura. Lo siento por no haberme dado cuenta. Lee Cheol-soo, con una expresión graciosa, intenta alejarse del abrazo mientras Jin le dice:
Está bien, no llores. Él piensa. Déjame ir, maldito loco. ¿Tienes barras de metal en lugar de brazos? Esto no puede estar pasando. ¿Cómo es que mi primer abrazo termina de esta manera? Resignado, se rinde. Así, mi hermano senior robó 50 años de mi corazón puro. Finalmente, apoya la cabeza en su pecho y dice. Se siente, blando.